Navegando por internet encuentras un sistema de inversión con un 90% de probabilidad de acierto. Imaginemos que el dato es correcto, ¿lo comprarías? Si tu respuesta ha sido afirmativa, probablemente te interese quedarte a ver este vídeo, en el que veremos cómo la resolución de un problema aparentemente sencillo nos llevará a ver matemáticas muy bonitas y útiles. ¿Qué tiene que ver todo esto con la ruleta de un casino? ¿Y por qué es un factor determinante para diferenciar entre un sistema ganador y uno perdedor? Veámoslo. Este es Juan, nuestro protagonista. Juan juega un juego donde hay dos resultados. Para jugar debe pagar $100. Si gana, recibe 500 y la probabilidad de ganar es del 20%. ¿Debería jugar? Creemos una tabla para visualizar más claramente los datos del problema. Como Juan debe pagar $100 cada vez que juega, esa será la cantidad que pierda por partida. Además, cada vez que gane, recibirá los $500 con una probabilidad del 20%. Como el cardinal de nuestro espacio muestral es 2 y ambos eventos son disjuntos, esto es, solo podemos ganar o perder, la probabilidad de perder es del 80%, 100 menos 20. Es hora de introducir el concepto clave de este vídeo, la esperanza matemática. Este es un concepto matemático que formaliza la idea de valor medio de un fenómeno aleatorio. Es un concepto análogo a la media aritmética de un conjunto de datos. Cuando la variable aleatoria es discreta, esto ocurre cuando existe una correspondencia inyectiva entre nuestra variable y los números naturales, o en cristiano, nuestro resultado solo puede ser 1, 2, 3, etc. Por ejemplo, cuando tiramos un dado, sabemos que el resultado va a ser un número natural entre 1 y 6. Nunca podrá ser, por ejemplo, un medio o 3/4. Bien, pues cuando nuestra variable es discreta, la esperanza matemática es la suma de la probabilidad que ocurra cada suceso aleatorio multiplicado por su valor. Como hemos dicho, el espacio muestral solo contiene dos elementos, por lo tanto nuestra suma vendrá dada únicamente por dos términos. Creo que es un buen momento para hacer un pequeño inciso matemático. ¿Qué pasa si nuestra variable es continua? Por ejemplo, imaginemos que estamos midiendo la altura en centímetros de los alumnos de una escuela. Bien, en este caso, la esperanza matemática viene dada por esta fórmula de aquí, que usa la integral de Riemann. Si no sabéis lo que es o os interesa repasarlo, lo veremos al final del vídeo. En el caso que estemos estudiando una variable aleatoria en un espacio de probabilidad cualquiera, podemos usar la integral de Lebesgue. Simplemente, para los que no lo hayáis visto nunca, las integrales son una herramienta matemática que nos permiten saber el área debajo de una cierta función. ¿Por qué puede ser esto interesante? Pues resulta que si la función que integramos es una función de probabilidad, nos devuelve la probabilidad de que ocurra un suceso como el valor real que se obtiene al calcular el área bajo la curva. Bien, centrémonos ahora en nuestro ejemplo, y en si debería jugar Juan. Para ello, vamos a desarrollar la suma en sus dos términos, y obtenemos que la esperanza matemática es de $20. Esto es, a la larga, podemos esperar que gane $20 por partida. Por lo tanto, si juega 10 veces, cabrá esperar que gane un valor cercano a $200. Si juega 100, uno cercano a 2000. Por lo tanto, Juan sí que debe jugar al juego. Volviendo a la pregunta inicial, ¿compraríais el sistema con un 90% de acierto? ¿Cómo nos ayuda la esperanza matemática a tomar una buena decisión? Si usamos la fórmula de la esperanza matemática, vemos que la pregunta es trampa, ya que se nos está ocultando información. No sabemos qué cantidad obtenemos al ganar y cuál al perder. Es un truco que se usa mucho en internet para no decir que un sistema es perdedor, simplemente se muestra la probabilidad de acierto, pero no con qué ratio ha sido backtesteado. Queremos tener un sistema con una esperanza matemática positiva. Por ello, planteamos la siguiente inecuación. Para resolverla, la igualamos a 0. Y vemos algo extraño. Tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Suele decirse que para resolver n incógnitas necesitamos n ecuaciones, ya que de esta forma obtenemos un sistema compatible determinado. Entonces, ¿no podemos resolver la ecuación? Bueno, pues no es del todo así. Sí que podemos si nos arreglamos para trabajar en los naturales, multiplicando todo por 10. Este tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones diofánticas o diofantinas. Os animo a investigar qué son, qué relación tienen con el máximo común divisor y a demostrar por qué esta tiene infinitas soluciones. ¿Es entonces el cero natural? Bien, para no entrar en estos debates, veamos la solución positiva más pequeña. En particular, si cogemos n es igual a 1, obtenemos que con x1 e y menos 9, nuestro sistema tiene una esperanza matemática igual a 0,
Por lo tanto, volviendo a la inecuación, nos interesa que x sea lo más grande posible por encima de 1 e y lo más pequeña por encima de menos 9. Ahora que ya hemos visto esto, os pregunto, ¿cuál es la peor jugada que podéis hacer en la ruleta de un casino? Pues resulta que si calculamos todas las esperanzas matemáticas de las jugadas que podemos realizar en la ruleta, esta es la misma y en todos los casos es perdedora. Y enfocado al trading, ¿cómo construimos un sistema ganador a partir de tener una probabilidad de acierto? Imaginemos que nuestra estrategia es vender opciones cercanas a 30 delta, esto es, tenemos aproximadamente un 70% de probabilidad de éxito. ¿Qué ratio deberíamos usar entonces para tener un sistema ganador? Bien, pausad el vídeo, tratad de resolverlo si podéis y ahora continuamos. Como sé que la mayoría no estaréis haciendo el cálculo, aprovecho para recordaros que podéis suscribiros, activar las notificaciones, darle a like y lo más importante, compartir el vídeo con alguien a quien creáis que le puede resultar interesante. Muchas gracias y seguimos. La probabilidad de acierto, como hemos dicho, es del 70%, por tanto la de perder es del 30%. ¿Qué valores hacen que esta sea una estrategia rentable? Pues con un ratio 1 a 2 podemos empezar a ser rentables, ya que obtendríamos una esperanza matemática de 0,1. Esto es, si usamos un take profit de $100 y un stop loss de 200, respetando así el ratio 1 a 2, ganaríamos de media $10 por operación. Estos valores los he multiplicado por 10 arbitrariamente. Podríais multiplicarlos por 100, por 1000 o por el valor que mejor se ajuste a vuestra estrategia de gestión de riesgo. Para que no tengáis que estar constantemente calculando qué ratios debéis usar, he elaborado esta tabla que nos permite ver rápidamente el ratio beneficio-pérdida que debe tener una estrategia en función de su probabilidad de acierto para ser rentable. Esto es, tener una esperanza matemática mayor que 0. El cálculo está hecho sin tener en cuenta comisiones o spreads, ya que quería tratar el caso general, pero es algo a tener muy en cuenta cuando hagáis un backtest. Comprobemos el ejemplo que acabamos de hacer. Para una estrategia con un ratio de acierto del 70%, bajamos hasta tener una esperanza matemática positiva, en este caso de 0,1, y vemos que el ratio que necesitamos es un 1 a 2, como queríamos comprobar. ¿Por qué es relevante tener en cuenta la forma en la que he realizado el cálculo? Bien, alguien que hiciera un backtest sin tener en cuenta las comisiones, el slippage en los fields, el spread, podría tener una estrategia de jure rentable, pero al aplicarla al mercado real, darse cuenta de que realmente no lo es. Intentad evitar los valores cercanos a 0 en cuanto a la esperanza matemática. Bien, entonces, ¿qué conclusiones sacamos del vídeo? Pues que el ratio de acierto de un sistema como métrica aislada es indiferente para juzgar si es un sistema rentable o no. Para ello, necesitaremos también saber el ratio de beneficio y de pérdida. Por último, veamos los detalles matemáticos que hemos dejado en el tintero. ¿Para qué sirve una integral? Recordemos que estamos tratando de hallar el área debajo de una función. Realmente parece muy complicado, pero no lo es tanto. Empecemos primero con un área muy sencilla que conocemos todos, la del rectángulo, es decir, base por altura. Un primer acercamiento podría ser rellenar la parte inferior de rectángulos y sumar sus áreas. Tendremos obviamente un error, pero ahora veremos cómo eliminarlo. Pues si habéis entendido esto, ya habéis entendido la idea principal detrás de la integral de Riemann, la que usamos para calcular la esperanza matemática de las variables discretas. Vemos que la base de un rectángulo es precisamente la diferencia entre los valores de x, a veces se expresa como delta de x. La altura es simplemente evaluar la función en ese punto. Como hemos dicho, la fórmula para calcular el área de un rectángulo es base por altura, que es precisamente el término que sumaremos. Ahora simplemente nos queda sumar las áreas de los demás rectángulos y ya tendríamos el área calculada por la suma de Riemann. Sin embargo, vemos que al usar este método sobreestimamos en algunos casos el área y en otros la subestimamos, de ahí el error. Para poder tratar este caso y ganar algo de precisión, vamos a hacer los rectángulos de base lo más pequeña posible. Esta es precisamente la integral de Riemann. Veamos el caso particular de esta función para tener un ejemplo. Queremos saber cuál es el área que se encuentra debajo de nuestra función entre 0,4 y 0,7. Estos serán pues nuestros límites de integración. Es sencillo ver que nuestra función es menos x por x más 1 por x menos 1, ya que cruza 3 veces el 0. Una en el punto 0, 0, de ahí la x sola, otra en el menos 1, 0, de ahí el x más 1, y por último en el 1, 0, de ahí el x menos 1. Así que podemos expresar la función como producto de sus raíces. Con todo lo aprendido, ya estamos listos para enfrentarnos a una función de probabilidad. Veremos la más sencilla, la distribución normal de media 0 y desviación estándar 1.
Podemos imaginar, por ejemplo, que esto es el precio normalizado de nuestro activo y queremos saber con qué probabilidad el activo estará en un rango de más o menos 1 sobre el precio actual. Para ello, establecemos esos valores como límites de integración e integrando la función usando que la media es 0 y la desviación estándar es 1, vemos que eso ocurrirá aproximadamente con un 68,27% de probabilidad, un resultado de lo más curioso. Si os interesaría saber una forma rápida para hacer este cálculo, así como ver una demostración sobre un teorema muy bonito, dejádmelo en los comentarios y si veo que hay interés, subiré un vídeo corto explicándolo. Por último, recordad darle like, suscribiros, activar las notificaciones y compartir el vídeo.